Urruneko bi proiektu ezagutuko ditugu. Lehendabizi, Revista Salvaje proiektua ezagutuko dugu, bere zuzendaria den Guillermo Lopezen eskutik ezagutuko dugu nola komunikabide baten bidez landa eremuaren errelatoa alda daiteken. Modu telematikoan eginen dugu, beraz, adi pantailara. Ahora iremos a conocer otros dos proyectos, algo más lejanos que los de la mañana. El primero va a ser la Revista Salvaje, que conoceremos de la mano de su director y fundador, Guillermo López. Conoceremos cómo desde un medio de comunicación se puede cambiar el relato en el entorno rural. Esta intervención será telemática, así que atentas a la pantalla. Onguietorri, Guillermo, por cierto. Bueno, muchas gracias, Eneco, y a todos los asistentes. Muchas gracias por la invitación a participar en estas jornadas, en este foro, sobre una temática que a mí me interesa muchísimo. De hecho, le llevo dedicando los últimos 4 años y medio de mi vida a la comunicación sobre el medio rural. Bueno, yo soy Guillermo López. Para quien no lo conozca, yo soy el director, editor y otras muchas cosas de una revista que se llama Salvaje, una revista en papel y trimestral sobre el medio natural y rural. Y a partir de ahora voy a pasar aquí ya a compartir mi pantalla. Aquí. Vale. Pues eso, como os comentaba, a ver, vamos a ponerlo bonito. Como os comentaba, pues eso, Salvaje es una revista en papel cuyo lema es la revista que quiere sacarte al campo. Nosotros, bueno, pues apostamos por el papel, por el formato trimestral. Llevamos ya 18 números. Estos son ya, pues eso, 4 años y medio haciendo la revista, y el espíritu que hay un poco detrás de la revista, ese lema, esa intención de querer sacar a la gente al campo, lo entendemos porque entendemos que el contacto con la naturaleza, con el medio natural, no es un lujo, no es un capricho, no es un hobby, sino que es una parte indisociable del espíritu humano, ¿no? Es una necesidad que, igual que tenemos necesidades físicas como beber o comer o respirar, pues tenemos necesidades espirituales que tienen que ver con estar cerca del campo y la naturaleza. Y la idea de hacer una revista sobre esta temática, a mí me nació de la envidia, que la envidia a veces se suele despreciar, pero es un motor importante para sacar cosas adelante en la vida. Yo viví un par de años en Estados Unidos, no me gustaba la vida, el estilo de vida ahí, vivía en Miami, una ciudad muy grande, pero lo que sí que me gustaba mucho de Estados Unidos era la naturaleza, los parques nacionales, el Gran Cañón del Colorado y toda esa naturaleza tan virgen y tan exuberante que tienen. Y estando allí visitando estos parques, yo estudié ciencias ambientales antes de dedicarme al periodismo, y siempre me ha interesado mucho ver cómo la gente se relaciona con la naturaleza. Y ahí noté una cosa que no había visto en ningún parque natural ni ningún parque nacional en España, ¿no? Y era que, pues bueno, yo aquí en España, pues en Doñana, en los picos de Europa, en estos parques estupendos que tenemos, yo podía detectar pues que la gente los disfrutaba, que la gente los valoraba, que la gente incluso se podía llegar a emocionar, pero lo que yo veía en Estados Unidos, en estos parques nacionales, era una cosa que no veía nunca en los visitantes españoles, y era que la gente, los estadounidenses, se sienten orgullosos de su naturaleza. Estos parques, estos paisajes, esta espectacularidad está muy unida al concepto que los estadounidenses tienen de sí mismos, ¿no? A esa idea de que son una nación especial, elegida por Dios, y que son los mejores del mundo, pues también tiene su reflejo en el lugar y en el territorio, ¿no? Y aquí tenemos ahí a una muchacha sacada de esto que está como muy orgullosa de su bandera y de su Gran Cañón del Colorado. Hasta tal punto es esta unión del espíritu americano con su naturaleza que el símbolo del país es el águila calva, es un animal. En España no tenemos vamos, no tenemos ni letra en el himno, que vamos a tener un símbolo animal, ¿no? Me cuesta pensar qué podría ser
un lince ibérico que casi desaparece hace 2 décadas y ahora todo fin de semana muere uno atropellado, o el lobo que una gran parte de los ganaderos preferían que no existiera, ¿no? Eso, de luego, es una gran diferencia, esta asociación que tiene el estadounidense con la naturaleza. Pero no solo con la naturaleza, sino también con el medio rural y con los trabajos del campo, ¿no? Yo me fijo mucho para detectar los valores de una sociedad en la publicidad. Yo también trabajé en publicidad unos años y creo que dice mucho de cómo se entiende una sociedad y qué valora lo que los anunciantes utilizan para vender sus productos, ¿no? Y en el caso de los estadounidenses, y para venderte veneno, ¿no? Como es el caso de Marlboro, una marca de tabaco, ellos podían haber elegido un actor o un ejecutivo exitoso, un millonario, pero no, eligieron un trabajador del campo, que es lo que al final lo que es un cowboy, ¿no? Un vaquero, un campesino. Entonces esto te dice mucho, ¿no? De dónde la mentalidad americana ubica sus valores, ¿no? De que a pesar de las grandes ciudades, de todo su poder económico, militar, ellos quieren reflejarse en un hombre que trabaja duro en la naturaleza con los animales y que al final del día pues echa un piti, ¿no? Esta asociación de Estados Unidos con su medio natural y rural, quizás sea el caso más claro, pero ya cuando vi esto en estos parques nacionales, ese orgullo con el que lo vivían, me puse a darle a la cabeza, ¿no? De si teníamos otros ejemplos de otros países que también lo tengan como tan asociado a su identidad nacional. Y bueno, pues en Francia encontramos los campos de la banda de la Provenza, o el mueble provenzal, ¿no? Que se vende incluso en España para decorar tu casa del pueblo de Extremadura o de Murcia. Te venden un mueble provenzal, ¿no? Que al final es un mueble de campo. Pues ellos han conseguido como exportar esta identidad de que es un buen producto, de que es una artesanía que tiene un valor tan grande que puede salir incluso a otros países, ¿no? O un poquito aquí más a la derecha veis como los campos de Italia, de la Toscana, ¿no? De tantas películas de Hollywood, de un ejecutivo que busca desestresarse y acaba enamorado de una chica de un pueblo italiano y beben vino ahí al atardecer, ¿no? Aquí abajo a la izquierda veis que hay otra marca de lujo que es Dolce y Gabbana, que no tiene ningún problema en vender sus productos de lujo, como es Dolce y Gabbana, en un entorno rural, ¿no? Ahí vemos al señor con la gorrica, con la cabra, a la vez que venden lujo. O incluso un país como es Inglaterra, que realmente la imagen que ellos pueden proyectar es la de un país más urbano, muy industrial, ¿no? Un poco de espaldas a la naturaleza, pues para venderte Burberrys, que de nuevo es una marca de moda de lujo, pues te saca a las modelos a un día de lluvia a la campiña. O sea, yo con esto quiero decir que en las identidades nacionales, los valores de la naturaleza y del campo, tanto en Estados Unidos como en países muy cercanos al nuestro, como son europeos, con una tradición, una evolución histórica muy similar, tienen a la naturaleza y al campo en un puesto muy alto de sus valores como sociedad, ¿no? Y claro, llegamos al caso de España y nos encontramos que la imagen, en vez del hombre de Marlboro, tenemos al paleto, ¿no? de la boina, y en vez del hombre de Marlboro, pues tenemos a la abuela de la fabada litoral, ¿no? Muy lejos de los valores de aspiración o de excelencia que habíamos visto en otros sitios, ¿no? Y este desprecio hacia el medio rural y hacia el medio natural que existe en España, pues bueno, no es una cosa reciente, es una cosa muy arraigada en la historia, ya desde hace muchos siglos atrás. Artistas como Goya lo reflejaban en sus pinturas negras, ¿no? Ellos desde las ciudades intentaban ilustrar al resto del país, que estaba todavía un país muy agrícola, casi en la Edad Media, ¿no? En un medio rural muy influido por la iglesia y por la ignorancia y por la brutalidad, ¿no? En este peso de la España negra, ¿no? Y más recientemente, ya metidos en el siglo XX, vemos que los grandes autores que ha tenido España, como son Buñuel, con su reportaje sobre las Zurdes, ¿no? Que es la imagen de la izquierda, o Delibes con Los Santos Inocentes, o García Lorca con Bodas de Sangre.
o incluso cuando se mira desde un punto de actualidad, lo que nos viene a la mente son como sucesos macabros como la matanza de Puerto Urraco, ¿no? Todo esto está muy asentado en una idea de una España negra, de una España profunda, de la que solo sale pobreza y brutalidad, ¿no? Y ya, aparte de esto, ¿no? Hay un momento a mitad del siglo XX, que es con el desarrollismo franquista y el gran éxodo rural que existió en muchas partes de España hacia los pueblos industriales que empezaban a surgir en los años 50-60, en los que ya no es que se mirase con pena o con intentando llamar la atención a la situación de las zonas rurales, sino que directamente, desde la industria cinematográfica española, seguramente muy influida por las políticas desarrollistas del régimen, directamente se hacía mofa, ¿no? De la persona de pueblo, ¿no? ¿no? Pues tenemos las películas de Alfredo Landa como Cateto a Babor o Pepe Vente para Alemania, siempre, ¿no? La imagen de la boina, la maleta de cartón, los chorizos todavía en la mano, también las películas de Paco Martínez Soria, de La ciudad no es para mí, igualmente replicamos la boina, la comida, ¿no? La idea de que el que se quedaba en el pueblo era una persona que estaba fuera del sistema, que era una persona que no daba más de sí, que era una persona que podía ser fácilmente objeto de mofa y de risa, ¿no? Y este es un poco el pozo que la España rural ha tenido en toda el bagaje colectivo, ¿no? de la sociedad. Por supuesto, siempre hay excepciones, hay zonas que valoran más su medio rural, pero digamos que lo que es la producción cultural siempre ha ido en esa línea de mirar con desprecio y ya te digo, a veces como desde el punto de vista de mofarse de ella al medio rural y al medio natural. Yo detecto un gran cambio de percepción de esto con la publicación del libro de Sergio Molino de La España vacía, que seguro que conoceréis, ¿no? Y que para mí supuso un antes y después en la percepción que se hacía del medio rural por dos grandes hallazgos. El primero era porque le puso nombre a algo tan sencillo como decir La España vacía, a algo que todos teníamos delante de las narices, pero que nadie se había parado a valorar, ¿no? Y parece que si las cosas no les pones un nombre, pues como que no existen, ¿no? Y es esta cosa que lo que es la España peninsular, quitando Madrid y Zaragoza, el resto está vacío. O sea, las capitales de provincia no pasan de los 100.000 habitantes y el resto de las provincias suelen estar prácticamente vacías, ¿no? Y incluso más importante para mí este hallazgo del título y de ponerle nombre a esta peculiaridad dentro de Europa que tiene España, ¿no? Que es la bajísima densidad que tiene, fue un hallazgo casi psicológico, sociológico, que es el de el gran trauma. Con el gran trauma, Sergio del Molino se refiere a esa relación tormentosa, paradójica, que tiene la generación de los años 50-60, que tuvieron que abandonar sus pueblos muy súbitamente, porque la industrialización en España llegó muy tarde y se produjo de manera muy brusca, muchas veces forzada, los casos de los pueblos que se tuvieron que desalojar para hacer embalses en nombre del desarrollo o de los pinares que se plantaban y que echaban a la gente de sus casas y del el terreno que habían habitado sus antepasados, y que se quedan con esa idea de que se han tenido que ir a la ciudad para progresar, pero los familiares o hermanos que se quedan en el pueblo se quedan porque son los que no valían para otra cosa. Crea como un trauma a dos partes, ¿no? Entre el que se va y abandona el terreno de sus antepasados y el que se queda sintiendo que es que no valía para irse a la ciudad, ¿no? Y esa calificación, ese gran éxodo, perdón, ese gran trauma está muy bien reflejado en este personaje, ¿no? de la ficción española que es Antonia Alcántara y la relación ambivalente que tiene con su pueblo en la serie Cuéntame con Sagrillas, ¿no? De la que siempre echa peste, de que no quiere volver al pueblo, pero al final siempre acaba volviendo porque al final siempre le tiran las raíces y bueno, ya en los últimos episodios, pero no hacer spoiler, pues él ya para pasar sus últimos días decide volver al pueblo, ¿no? Así que nos plantamos en la actualidad
pues con un bagaje acerca de lo que es el medio rural, que hemos visto que puede evolucionar un poco. Ahora ya no hablamos desde la España negra o la España vacía, ni nos reímos de ello, pero seguimos mirando al medio rural desde siempre como términos negativos, ¿no? Ahora parece que hemos cambiado el desprecio o el chiste por la pena, ¿no? Y todos los reportajes de televisión o los acercamientos que hacen los medios generalistas, pues van a visitar al señor que es el último de su pueblo, tal, el señor que no ha encontrado un heredero para pasarle el negocio de carpintería, ¿no? Y entonces lo que hemos ido acumulando acerca del campo en España es todo negativo. Y esto, evidentemente, influye mucho en la percepción, influye mucho en la comunicación que se hace de esta realidad, ¿no? Y hace muy difícil que, por ejemplo, alguien quiera quedarse o ir a vivir allí, ¿no? Cuando todo lo que hemos dicho durante décadas y siglos es que es un sitio de que lo que mejor que puedes hacer con él es largarte, ¿no? Este es un poco el análisis que yo hago y que me hice en su momento para valorar la necesidad de una revista como Salvaje. No voy a hablar más del proyecto porque, bueno, me gusta, he querido enfocar la comunicación un poco de manera más general para que entendáis un poco los procesos y mi visión fuera de la revista de una manera un poco más amplia. Y lo que yo sí que quería convertir ahora con vosotros es un poco cómo yo entiendo, habiendo visto ya de dónde venimos y un poco cómo es la situación actual, cómo entiendo que se debe comunicar sobre el medio rural en 2023, ¿no? Con tres cuestiones como muy básicas, ¿no? ¿Qué debemos decir de él? ¿De qué manera debemos hacerlo? Y sobre todo a quién debemos dirigirnos, ¿no? Y voy a empezar un poco por el final y para mí quizá lo más importante es tener muy claro a quién nos debemos dirigir. Muchas veces quienes trabajan en la comunicación del medio rural, bueno, pues piensan que su objetivo es la gente de las ciudades, ¿no? Es un poco donde está el 80% de la población, es con quien queremos hacer negocios, es con quien queremos que venga a visitarnos y, por supuesto, hay una gran parte de razón. Pero para mí en este momento, más allá de los muchos problemas que tiene el campo, para mí el más apremiante es el del relevo generacional, el de hacer que la gente que nace en los pueblos, la gente joven, se quede en ellos. Da igual el modelo económico que se imponga en el campo español, da igual si hay agua o no, da igual si lo llenan todo de placas solares, si en 15, 20 años no hay nadie viviendo en los pueblos. Por eso, para mí, el primer problema que hay que resolver es el del relevo generacional y hacer que los jóvenes, estas fotos que pongo de fondo son de un reportaje que publicamos acerca de unos jóvenes de un pueblo de Castilla-La Mancha, si no conseguimos que se queden, ¿no? Entonces, para mí, el principal objetivo y la principal audiencia a la que debemos dirigirnos desde la comunicación es hacia los jóvenes. Y, por supuesto, podemos dirigirnos a los jóvenes de ciudad, a los que queramos animar a vivir en el campo, pero para mí, sobre todo, me parece que es mucho más fácil convencer a estos jóvenes que seguramente desde toda su vida han estado escuchando, pues ya cuando estudies en la universidad o ya cuando te hagas la FP, te irás a vivir a la ciudad, es lo mejor que puedes hacer, el campo es muy duro, búscate la vida fuera de aquí, intentar como revertir ese mensaje que les hemos arrojado durante toda su vida, ¿no? Para el qué debemos comunicarles, aquí voy a tomar prestado unas declaraciones de Rodrigo Cuevas. Si no lo conocéis, es un artista, militante de la vida rural, un músico fantástico, que en una entrevista decía esta frase que a mí me encantó, ¿no? Y es que le preguntaban acerca de la edad idónea para vivir en el campo y él contestaba esto, ¿no? Todo el mundo me dice que cambiará al campo cuando sea mayor. Pero ¿cómo vas a ir al campo cuando ya no puedas hacer nada y no tengas ni el médico cerca? El sitio de los mayores es la ciudad. Eso está clarísimo. La gente joven tiene que vivir en el campo, que es donde tienes libertad para organizar tus saraos o pagar un alquiler barato en un espacio grande. A mí esta idea me parece que es central en la comunicación sobre el medio rural. Hay que decirle a la gente, para revertir toda esta carga histórica de que el campo es un sitio donde no pasa nada, que el campo es un sitio para viejos, de que el campo es un sitio aburrido, que lo mejor es largarse. Hay que decirle a los chavales que el campo es su sitio, que en el campo pueden llevar vidas
enriquecedoras y pueden desarrollar sus proyectos vitales igual o mejor que incluso que las ciudades, ¿no? Y aquí yo siempre me encuentro con una serie de argumentos, ¿no? Y pasé por esto a la hora de plantearme la revista. Al principio pensé, bueno, pues para contrarrestar esta comunicación negativa, voy a hacer una revista que solo diga que noticias que sean buenas. Pero me parecía muy aburrido, aparte de que no es verdad, ¿no? No refleja la realidad. El campo tiene muchos problemas. O decir que el campo es bonito, ¿no? Pues hay muchas partes del campo que son feas. O el campo es rico y da oportunidades de negocio. Pues bueno, es posible que no sea difícil ganarte la vida, quizás incluso es más económico en algunos aspectos y tal cual, pero no creo que eso sea lo interesante para la juventud. Un chaval de joven, una chavala de 21 años con la carrera recién terminada, yo creo que lo que les mueve no es eso. Yo creo que a la juventud, a la hora de decidir dónde desarrollar su vida, cuando tienes 18, 19, 21 o 22 años, es que tu vida sea rica en experiencias, que tu vida sea interesante, que tú quieres ser el protagonista de una historia interesante, ¿no? Quieres ser el protagonista de tu novela, ¿no? Entonces yo creo, y lo he puesto aquí en negrita, y es el espíritu con el que intento enfocar los reportajes y las historias de nuestra revista, es contar cosas que sean interesantes, ya sean perfiles de gente excepcional o problemáticas, como por supuesto tenemos la del lobo, la del eucalipto, la de las placas solares y los molinos eólicos. Pero incluso cuando haya conflictos y haya problemas, eso hace, y eso lo saben todas las personas que han escrito una novela, han escrito una historia, que el nudo central de cualquier narración es el conflicto, ¿no? Y creo que no hay que esquivarlo y creo que puede ayudar a pintar un lugar que es interesante para vivir y que puede hacer que tu vida sea tan enriquecedora como en una ciudad, ¿no? Yo creo que de la comunicación del medio rural no hay que intentar edulcorarla, no hay que intentar pintarla como si fuese un catálogo turístico. Yo creo que hay que contar toda la riqueza de historias y elementos que lo hacen un lugar complejo, donde es muy interesante vivir, o aunque solo sea acercarse, pero que sobre todo es un lugar interesante, ¿no? Que nos puede ahí como despertar la curiosidad. Y sobre el cómo, bueno, pues aquí os dejo por supuesto, la revista Salvaje no es el único, no somos las únicas personas que hemos pensado acerca de cómo modernizar o actualizar la comunicación del medio rural. Hay gente que lo hace muchísimo mejor. Bueno, pues ya seguro que todas conocéis la película de Asbestas, que fue la gran triunfadora de los Goyas del año pasado, o Alcarrás, que ganó el Festival de Berlín. En literatura tenéis Panza de burro, que fue ahí un pequeño gran éxito de Andrea Abreu. Facendera, que es otra gran novela sobre el medio rural en León. Ya hemos hablado en música de Rodrigo Cuevas, Guitarrica de la Fuente, Beu de la Rosa. O sea, hay mucha gente que desde el medio rural está queriendo contar sus historias. Bueno, pues yo podría estar más de acuerdo con unas que con otras, me identificaré más con otras que con unos, pero todos estos productos lo que tienen en común es que son de muy alta calidad. O sea, no son la hoja parroquial, no es el fanzine que saca la asociación de vecinos. Estos son productos hechos con los mayores estándares de calidad, ¿no? Yo creo que también es algo que desde el campo, que se sabe hacer muy bien. Los mejores quesos del mundo se hacen en los picos de Europa, en Asturias. El mejor alimento del mundo, que es el jamón ibérico, se hace en la dehesa de Extremadura. Igual que se saben hacer productos de altísima calidad en tantos aspectos, la comunicación también tiene que ser de altísima calidad. No se puede, o sea, yo adoro el amateurismo y adoro hacer las cosas por vocación y por ilusión, pero tienes que intentar dotar de unos estándares de calidad muy alto a lo que haces para llegar a la gente y para reflejar eso que decíamos de que es un lugar donde que es realmente interesante, que hay gente muy valiosa y que hace las cosas muy bien, ¿no? Así que a modo de resumen, y ya con esto termino, y contestando un poco a la diapositiva del qué, cómo y a quién, yo creo que en el año 2023 debemos comunicar, sobre todo a nuestros jóvenes, que el campo español es un lugar interesante donde desarrollar sus vidas con una comunicación de la máxima calidad. Esas son un poco mis conclusiones y esto es todo. Muchas gracias.
Bueno, ahora daremos, Guillermo, ya sé que tienes un poco prisa, pero daremos paso a unas preguntas, por si tiene alguien alguna duda o alguna pregunta que hacer. Sí, 10 minutos tenemos tranquilamente. Vale, de acuerdo, He ido gracias. rápido. Muy bien, gracias, Guillermo. Galdera, Rick, ¿alguna pregunta? Creo que ha quedado todo claro, Guillermo. Perfecto. No veo manos levantadas. Muy bien. Pues muchísimas gracias por invitarme. Lamento tener que irme, tenía ya otro compromiso. Pero nada, muchísimas gracias y os animo si no los conocíais, a conocer todos estos proyectos que os he mostrado y también la revista Salvaje, que creo que os puede interesar. Pues gracias a ti, Guillermo. Un placer. Mi esker. Un placer. Chao.